Caminantes camino, bienvenidos a el testamento de una nueva medicina del Dr. Hammer. Nos encontramos para recorrer el último tramo de esta tremenda obra. Muchas gracias por acompañar hasta acá. Ojalá este recorrido sea de valor para tu libertad. Última parte de este capítulo número 21. Después de una semana, el médico de la clínica le dijo que probarían con la quimio, citostáticos. Ella pidió que esperaran. Desde ese momento hasta noviembre del 85, la paciente tuvo una leucemia con valores de leucocitos entre los 15.000 y 20.000 por mililitro cúbico. Me he callado aposta a otro conflicto, para hablaros de él en el momento oportuno. El DHS de ese conflicto se debió producir a mediados o finales de marzo del 85. Un terrible rencor que tendría que ver con el dinero, un típico conflicto del hígado con miedo de morir de hambre, que causó un adenocarcinoma hepático compacto. La mujer y su marido gestionaban un estanco, no un pequeño kiosco, sino un gran negocio. Lo habían cogido en alquiler del sindicato de tabacaleros. De hecho, la depositaria era la paciente, a nombre de la cual estaba el negocio. Se había hecho una transformación notable, pero con la ventaja de que el alquiler pagado por el negocio precedente, más pequeño, siguió igual durante algunos años. Por este motivo había valido la pena la reforma. Cuando el sindicato se enteró que la paciente estaba gravemente enferma, propuso al marido un nuevo contrato de alquiler 3 veces más caro, en lugar de proseguir tácitamente con el viejo. No esperaron ni siquiera a la muerte de la depositaria, por no hablar por la posibilidad de que la mujer, que entonces se consideraba enferma solo por error, pudiese curarse. Cuando el marido lo habló con ella imprudentemente, la paciente, que se encontraba en la clínica, pálida como la cera, no dijo nada y se cerró en pensamientos oscuros. Estaba enfadada día y noche. Había sufrido un DHS con un conflicto de rencor en el territorio y miedo de morir de hambre. En la TAC del hígado del 1 de abril vemos lo que entonces el radiólogo no vio: la úlcera de los conductos biliares que seguidamente se convertiría en un carcinoma hepático periférico. En la imagen del lado vemos flecha, un FH en el relé del estómago, y los conductos biliares a medias activo y a medias en solución. Es decir, parece que se hayan producido continuas recaídas que corrían por la misma vía y que frecuentemente han causado hepatitis en la fase SPCL. El conflicto obviamente era la cancelación del contrato de alquiler del estanco. En esta imagen se puede observar un fenómeno muy interesante. Al principio había un conflicto de desvaloración de sí, central e intelectual en fase PCL, tanto a la izquierda cerebralmente, para el lado derecho, partner, de la columna vertebral cervical y de la caja craneal, como para el lado izquierdo, hijo-madre, de la caja craneal y de las vértebras cervicales. Seguidamente a la izquierda, un conflicto del no poder morder bien, en fase PCL, para el lado derecho del partner, de no poder o no estar en condiciones de morder a un partner. En el lado derecho, frontalmente en esta zona, flecha de arriba a la derecha, se ha formado el FH de un conflicto de miedo frontal, igual conflicto de miedo al cáncer. Después de un conflicto así, en la fase PCL se forman quistes de los conductos de los arcos branquiales en el cuello, o en posición mediastinal, un llamado carcinoma bronquial de células pequeñas. Por desgracia no disponemos de imágenes de las osteólisis de la columna vertebral cervical. Todos los hombres cometen errores y yo también.
Normalmente no tengo ningún problema para admitirlo. También es positivo cuando se da pasos adelante en el propio conocimiento. Poder decir, ¿qué me importan los cuchicheos del otro día? En la ciencia se comete la mayor parte de los errores cuando se escucha a la autoridad, como por ejemplo en este caso a los radiólogos. Sobre estas imágenes han diagnosticado un estancamiento de las vías urinarias del riñón izquierdo, que obviamente se ha producido a causa de la comprensión de los linfonodos paraortales. Con este estancamiento se explicaba también la retención hídrica de la paciente y el aumento de la creatina en el suero. Entonces he creído en la autoridad radiológica, pero hoy sé que todo estaba equivocado. En esta página las secciones del ataque están dispuestas de craneal a caudal. Las 3 primeras imágenes se realizaron con medio de contraste, las 2 últimas secciones sin contraste. Pero sin duda no se trata de un estancamiento de las vías urinarias excretoras, sino de un doble carcinoma de los túbulos colectores del riñón izquierdo. Es decir, por la intensa coloración del medio de contraste, se ve que el margen parenquimático que permanece del riñón izquierdo elimina bien. Sin embargo, el conflicto de existencia, en este caso, a causa de la muerte del tío en febrero del 85, que hizo que se sintiese muy sola. Y el relativo EBS están ya en fase PCL. De hecho, en el momento del ataque, la paciente tenía un solo deseo: sobrevivir. En la TAC cerebral de al lado vemos un gran FH doble en el tronco cerebral para el relé de los túbulos colectores, renales del riñón izquierdo, donde quizás un FH está en solución, mientras que el otro, dorsalmente, probablemente está todavía activo. Aquel todavía activo parece que es el lateral. Ver también la primera TAC cerebral, pequeña flecha de arriba a la izquierda. Se ve un FH todavía activo en la zona del ciego, flecha mediana a la izquierda, correspondiente a un conflicto repugnante, abyecto por el estanco, y un FH en fase PCL en la zona del oído arcaico, flecha de abajo a la izquierda, correspondiente al conflicto de no recibir la información necesaria para evitar una situación desagradable. Eso significa que la paciente esperaba que la información de que la sociedad quitaría la licencia del negocio fuera retirada. Estos informes secundarios completan la interpretación del ataque cerebral. Contra la hipótesis de un estancamiento renal, hay 2 factores. Si en lugar de un tumor compacto se tratase de líquido estancado en la pelvis renal, entonces este debería estar coloreado con líquido de contraste a causa del flujo de la orina, pero no sucede. Además, en el estrato más abajo de la serie lateral de TAC se ve que el tumor deja libre una parte del cáliz renal, flecha izquierda en la imagen de abajo, o comienza ya a formar una caverna en la fase PCL. Esto último es más probable en base al desarrollo clínico y los síntomas: sudores nocturnos, temperaturas subfebriles. En el estrato de arriba se ve claramente, flecha a la derecha, también en el riñón derecho un carcinoma de los túbulos colectores más pequeño, pero activo, cuyo FH vemos en la TAC cerebral, flecha a la derecha, en configuración concéntrica. TAC abdominal de septiembre del 85. Vemos un carcinoma hepático del lóbulo izquierdo, justo bajo la cápsula. El relativo conflicto era el ya citado conflicto de morir de hambre, a causa de la cancelación del contrato del estanco por parte del sindicato. En esta TAC de 2 meses después, vemos el carcinoma hepático en reducción, caseificación por medio de la TBC,
del lóbulo izquierdo del hígado. TAC cerebral de septiembre del 85. FH en el relé del hígado del tronco cerebral en fase CA. Junto a un FH en la zona del oído arcaico en fase PCL inicial, correspondiente a un conflicto de atender a un pedazo de información. El FH con el trazo fino en dirección de la punta de la flecha corresponde a un conflicto de miedo, de la muerte, con focos redondos del pulmón en fase CA. Este último conflicto se había metido a causa del diagnóstico o del pronóstico que se comunicó. TAC cerebral de noviembre del 85. Enorme FH, casi concluyente en fase PCL, con gran edema en el que solo a duras penas se puede distinguir o no se puede distinguir los FH individuales. El conflicto de querer oír una información ya ha pasado a la fase PCL, lo que es reconocible por el edema cercano muy oscuro. Para los expertos, las TAC cerebrales, puestas una al lado de la otra, son muy convincentes. Dos flechas de arriba. FH para los conflictos motores en los dos lados, en fase PCL, apenas iniciada, correspondientes a la parálisis, sobre todo de los brazos. Dos flechas de abajo. Conflicto central brutal. Periósteo sensorial todavía en actividad. El conflicto estaba en el hecho de que el tío, padre y al mismo tiempo casi partner, se le había escapado brutalmente de los brazos. El leve anillo indicado por la flecha señala el conflicto de separación brutal relativo al periósteo de los pies, a la derecha más que a la izquierda. Los síntomas son llamados pies fríos. Conflicto, separación del tío, que para la paciente era al mismo tiempo padre y partner. La paciente había resuelto solo su conflicto de desvaloración de sí, pero solo temporalmente quizás. Pero no pudo resolver jamás el conflicto central por la muerte del tío y el enorme conflicto de rencor por la maldad de su arrendador. ¿Y de qué manera podría? Habría tenido que ser menos sensible respecto a la pérdida del tío y estar nuevamente sana por el conflicto de rencor inherente al contrato de alquiler. Así sucedía, que estaba parcialmente paralizada en las dos piernas y tenía dolores en la zona de la cuarta vértebra lumbar. Varios ortopedas sostenían que las dos cosas dependían del hecho de que el residuo vertebral se había ido hacia adentro y oprimía la médula espinal. Esta paciente permaneció algunas semanas en Katzenelnbogen, en la casa de los amigos de Dirk, poco antes de que el procurador de la República atacase esta casa con dos tropas de asalto armadas hasta los dientes y diese el ultimátum a los pacientes para que se fueran. Ella ingresó en una clínica ortopédica. Allí el ortopeda la operó extirpándole el residuo del hueso de la cuarta vértebra lumbar. Y en ese momento se vio que no se trataba de ese pedazo de hueso. De hecho, la paciente se quedó paralizada, sino del conflicto motor visible en la TAC cerebral, como ahora sé. Solo al final parece que la paciente haya resuelto gran parte de sus conflictos, simplemente con la resignación total, temporal. Tuvo fiebre, los leucocitos aumentaron más allá de los 20.000, tenía las manos calientes y fue trasladada a otro hospital. Allí, según mi consejo, le dieron cortisona. Un día el primario, según me contó su marido, decidió un día decir alguna palabra sobre el tema. Ordenó que le diesen morfina, lo que tanto la paciente como su marido habían prohibido expresamente. Durante 3 días y 3 noches el marido veló a su mujer casi sin interrupción. Cuando una tarde la dejó un breve tiempo, la enfermera, según las instrucciones recibidas, le dio morfina. Desde entonces ya no se volvió a despertar. Al marido lo dejaron a la puerta y siguieron dándole morfina. Os he contado el caso de un modo tan detallado no por su brutalidad o por las interpretaciones erróneas de las que yo también soy responsable,
sino para mostraros cómo una cosa así puede suceder normalmente. Esta pobre mujer había sufrido un grave conflicto motor a causa de la enfermedad del tío, que tras su muerte se habría resuelto espontáneamente en algún momento, solo con que los médicos brutales no se hubiesen dado cuenta del carcinoma inocuo del cuello del útero de hacía 30 años. Desde entonces, todo siguió su curso inevitable. Así la pobre paciente murió al final a causa de un beso que le dieron a los 16 años. Escribí la carta siguiente en el hospital Amigos de Dirk, en Katzenelbogen, el 17 del 11 del 85, mandándola a la cámara médica. La señora W. tiene tras de sí una odisea horrible. Fue despedazada por causas diatrógenas, tanto con la castración como con la total desvaloración de sí, que el diagnóstico, solo correcto a medias, de la medicina oficial, había desencadenado en ella. Toda la enfermedad, de hecho, es sólo la consecuencia de una valoración errónea, es decir, equivocada, porque el diagnóstico de carcinoma del cuello del útero no se considera en su valor. Sustancialmente se trataba de una enfermedad que la paciente, con toda probabilidad, había tenido ya 27 años antes, sin que le causase ninguna molestia. El doctor S., de la clínica Schanker de Bonn, conoce mi libro Cáncer, enfermedad del alma. Sabía también que había presentado este sistema ante los tribunales arbitrales internacionales de médicos profesores, oficialmente convocado por la Cámara Médica, aplicado a la citada paciente. Habría debido evidenciar que en la paciente solo había un conflicto, que podría haber causado un carcinoma del cuello del útero. Este conflicto se remonta a 27 años antes. Si el doctor S. lo hubiese descubierto, todo el desarrollo habría sido diferente. Los tratamientos con quimio y radio no se habrían realizado, ni tampoco la castración. A la paciente se le hubiesen ahorrado infinitos sufrimientos y hoy no estaría despedazada. 21.9.20 Leucemia linfática crónica. Desgracias cronológicamente repetidas en alternancia con éxitos religiosos como testigo de Jehová. Los DHS y los conflictos que llevan al cáncer, y por lo tanto en la fase de reparación también, por ejemplo a la leucemia, son indiscutiblemente conflictos biológicos. Esta clasificación de conflictos no dice nada sobre el contenido particular conflictivo del caso individual, sino solo sobre el valor funcional del proceso biológico que llamamos conflicto biológico. El hecho, por ejemplo, de que también la religiosidad pueda volverse índice de la conciencia del propio valor, se muestra claramente en el caso siguiente. Una testigo de Jehová, diestra de 56 años y española, con 5 hijos, en 1976 sufrió el primer DHS con conflicto sexual y desvaloración de sí, cuando el marido quería separarse de ella tras una fuerte pelea conyugal. Decía que él la había tratado como nada, como si fuera una estúpida. Desde entonces no tuvo ninguna relación con él. De hecho, la pelea se produjo a causa de las convicciones religiosas de la paciente, dado que el marido estaba en contra de los testigos de Jehová. En 1981 parece que la paciente diestra pasara a un nuevo período de grave desvaloración de sí. De hecho, había perdido 14 kilos de peso. Pero salió victoriosa de la lucha porque no solo consiguió que la hija mayor se casara con un testigo de Jehová, sino también que el marido participase en el casamiento celebrado en los testigos de Jehová. Entonces tenía evidentemente una osteólisis relativamente contenida en la octava vértebra torácica, que le había producido dolor durante mucho tiempo y que se curó con todos los medios posibles durante varios meses o un año entero. Pero el marido
solo se había dado por vencido temporalmente. Seguidamente ella tenía que ir a escondidas a los testigos, porque tenía miedo que si lo hacía de otro modo, el marido la abandonaría. En 1983 la hija se fue a España. La paciente nuevamente sufrió una desvaloración de sí, porque aquella era su hija predilecta, la que siempre le había dado fuerzas en las peleas con el padre. Sin embargo, este conflicto se resolvió porque la hija siguió siendo testigo, se casó con otro testigo y seguía apoyándola desde España. En octubre, a la paciente le diagnosticaron una leucemia con anemia. Dado que como testigo de Jehová no podía someterse a transfusiones de sangre, la leucemia se curó de un modo totalmente natural. Pero ella seguía teniendo recaídas conflictivas porque el marido seguía estando en contra de todo ese asunto. Así que continuó yendo a escondidas a los testigos de Jehová y cada vez se sintió más desvalorizada. Al final obtuvo la victoria total. Todos sus hijos, incluso la hija más pequeña, que siempre hacía lo que quería y no se dejaba influenciar, se hicieron testigos de Jehová y se casaron con otros testigos. El marido entonces puso buena cara a su mala suerte. Cuando vi la paciente por primera vez en 1986, tenía fuertes dolores en los dos hombros y en la octava vértebra torácica. Y eso desde hacía más de un año. Los valores de leucocitos giraban en torno a los 30.000. La mujer estaba contenta porque decía que siempre supo que se debía a esta historia. Ahora, conociendo cómo estaban las cosas, sabía que se curaría de nuevo. Una leucemia crónica es en efecto expresión de un conflicto de desvaloración de sí, que a menudo se representa repetidamente y que se resuelve de nuevo con la misma regularidad. Como este caso muestra, es insensato querer calcular cualquier probabilidad de supervivencia estadística, haciendo previsiones científicas o pseudocientíficas, dado que la supervivencia depende solo de la manera en la que el conflicto se resuelva con éxito o permanezca resuelto. Pero este momento no se toma en consideración en ninguna estadística. En las imágenes de las TAC cerebrales que poseemos solo porque las puse como condición para aceptar visitarla, se ve, lo primero de todo, la coloración muy oscura de la médula cerebral, símbolo de una nueva solución, ahora probablemente definitiva, del conflicto de desvaloración de sí. La flecha a la izquierda indica supuestamente el conflicto sexual en suspenso, a la izquierda peninsularmente. La flecha derecha indica los FH para los bronquios, el íntima coronaria y el relé de los conductos biliares, todos en actividad conflictiva. En esta imagen, sobre todo la médula derecha, pero también la izquierda, presenta totalmente un fuerte edema. Consecuentemente, la paciente tenía dolores en las dos cabezas de los húmeros y en particular en el hombro derecho. El FH en el relé frontal derecho es relativo a la desvaloración de sí en la relación madre-niño y el relé a la izquierda en la relación con el partner. En realidad podemos concluir la sensación del propio valor dependía del hecho de convertir a sus hijos en testigos de Jehová. Cada vez que su marido le apretaba las tuercas, su sentimiento de autoestima era golpeado, sobre todo en este punto. La paciente me lo ha confirmado en presencia de varios médicos cuando se lo pregunté. Sostengo que los partner también eran los hijos mayores o sus testimonios de fe. Se puede ver a los hijos mayores, por ejemplo, en un 20% como hijos y un 80% como partner, lo que ya pude verificar claramente. La paciente ahora está temporalmente sana, es decir, el cuadro hemático por el momento es normal. Esperamos que ahora la paciente no coja ahora a la hija pequeña como piedra angular de su autoestima, porque eso podría llevarla, suponiendo un DHS, a otra actividad conflictiva con anemia, y en el caso de que salga nuevamente vencedora,
a otra fase de reparación leucémica. ¿Qué significa sano? Se consideran sanos todas las personas y los animales hasta que no se produzca el próximo DHS. Sin embargo, en el momento de estas últimas TAC cerebrales, la paciente todavía no está realmente sana, porque con gran probabilidad el conflicto sexual está todavía en suspenso. Desde el DHS de 1976, la paciente no ha vuelto a tener el ciclo menstrual. Naturalmente podría haberse tratado de la menopausia, sin embargo, no es probable que se haya producido al mismo tiempo en este caso. Quien ya haya leído un poco más este libro se preguntará si la paciente no tuvo que estar al menos por un cierto período en constelación esquizofrénica. Ciertamente sí. Lo vemos en la penúltima imagen, donde se ve una constelación esquizofrénica cortical post-mortal, maníaco-depresiva. Estas constelaciones análogas son muy recurrentes en las sectas. Incluso posiblemente constituyan la regla. La paciente afirma solemnemente haber estado a menudo totalmente loca. La creo. Creo también que entonces ha sufrido su conflicto de rencor en el territorio, a la vez que una nueva desvaloración de sí, a causa de un DHS. Ahora decidme vosotros, ¿quién va a investigar en detalle una situación así, de una mujer guerrera, con tanto temperamento, de una mujer tan sorprendentemente fanática de la religión sectaria? Porque es justo de lo que se trata. 21.9.21 Leucemia linfoblástica aguda con 2 recaídas. En realidad, 3 diferentes desvaloraciones de sí, con respectiva leucocitosis, linfoblástica o leucemia en la sucesiva fase de reparación. Este caso habría podido ser totalmente inocuo o permanecer como tal si sobre el joven de 17 años no hubiesen estado siempre pendiendo la espada de Damocles de la muerte iatrógena. Consultó a varios médicos jefes de clínicas universitarias. Uno de ellos, de Ulm, escribió a la madre en Australia, el 20 del 3 del 84. Los colegas en Australia han aconsejado un trasplante de médula ósea halogénico en tercera remisión completa. Yo también soy de la misma opinión, porque por desgracia las esperanzas de obtener una remisión larga son muy reducidas, y las de una curación total con una nueva terapia a base de citostáticos lo son todavía menos. Esta frase de un médico general alemán se cita aquí simplemente para mostrar lo inútil que ellos mismos consideran la citada terapia, que no es otra cosa que una pseudoterapia. De hecho, el trasplante de médula ósea no ofrece ninguna probabilidad de supervivencia. Si precedentemente el radiólogo ha irradiado intensamente las células estaminales de la médula ósea, solo un porcentaje reducido consigue soportar esa insensata tortura. Si por error algunas células estaminales no son irradiadas lo suficiente, quizás es el exorcismo médico más brutal y peor que realizan los oncólogos. Según la nueva medicina, el caso se lee así. Primer DHS. El 8 de abril de 1973, el muchacho, que entonces tenía 4 años, se cayó de un columpio y se rompió el hombro izquierdo. Fue escayolado. Después de 4 meses, cuando le quitaron la escayola, se le diagnosticó una leucemia de linfoblastos con 88.000 leucocitos. El muchacho había sufrido una desvaloración de sí local. En el período de conflicto activo, desde abril a agosto, el niño no había adelgazado,
pero todo el tiempo había estado visiblemente alterado bajo el aspecto psíquico. Ya no era alegre. Tras la solución del conflicto volvió a ser normal. Por suerte, el joven resistió la terapia con citostáticos de la medicina oficial. En conjunto se trataba de un típico conflicto de desvaloración de sí, con correspondiente foco de Hammer en la médula cerebral frontal derecha y con normal fase de reparación leucémica, que continuaba después de que la escayola fuese cuidada, cuando para el niño el conflicto se había resuelto. Segundo DHS. Se produjo otro DHS con conflicto de desvaloración de sí, cuando en 1977 el muchacho no pudo pasar el curso siguiente. También este periodo conflictivo más largo terminó cuando el niño, ahora de 8 años, finalmente entró en la nueva clase. Nuevamente, tras la solución del conflicto, se manifestó obligatoriamente la leucemia linfoblástica, que análogamente fue curada con citostáticos en la clínica universitaria de Magnuncia. El muchacho superó también estas torturas y sobrevivió a todos los tormentos diatrógenos. Tercer DHS. A finales de 1982, el muchacho de 13 años tuvo un grave accidente con los esquíes. Permaneció en la cama durante bastante tiempo y fue largamente atormentado por dolores en la rodilla. La cosa siguió adelante hasta junio o julio del 83. Seguidamente todo estaba ya bien, pero no para los médicos tradicionales. De hecho, en octubre, al final, se descubrió la recaída leucémica. Es decir, la nueva fase de reparación, después de que se había producido otro conflicto de desvaloración de sí, con su relativa solución. El joven fue tratado nuevamente con citostáticos, esta vez en Australia, y soberbio. De este período es la carta del profesor de Ulm, del que antes cité algunas líneas. Afortunadamente los padres no siguieron su consejo. Cuarto DHS. En junio del 86 el paciente tuvo un accidente con su moto y también tuvo que declarar ante la policía. Tenía miedo de que le quitasen el carné. Según lo que me dijo, sufrió este peligro como un conflicto de desvaloración de sí, porque sin carné para la moto, un muchacho no vale nada. Obviamente, se vuelve no deportivo. Por eso, en la radiografía de la rodilla derecha, donde el muchacho siente el dolor, vemos la osteólisis, flecha. Además, en ese mismo DHS había sufrido un conflicto de miedo en la nuca, porque tenía encima de él la espada de Damocles, de que le quitasen el carné. La prueba de lo fuerte que fue el conflicto está en el hecho de que desde comienzos de junio hasta la mitad de julio del 86 adelgazó 10 kilos. La conflictólisis llegó con la sentencia del tribunal, que no le quitaba el carnet, sino que le obligaba a trabajar durante 10 horas en una residencia de ancianos. En septiembre-octubre del 86 se encontró un nuevo aumento de los leucocitos, una elevada sedimentación. La rodilla se había hinchado a la derecha y en el cuadro hemático diferencial, la linfocitosis muy aumentada. Nuevamente se hizo uso de la tortura citostática. Sin embargo, esta vez los padres vinieron a mí y les expliqué todo aquel absurdo. El muchacho estuvo cansado durante un cierto período y después volvió a estar bien, como antes. Así es como se había superado sin complicaciones esta última fase de reparación leucémica. También las anteriores habrían podido cerrarse sin el uso de los citostáticos. Con este fin, solo hay que poner un poco de atención respecto a posibles complicaciones. Y si se piensa que el muchacho desde hacía tiempo tendría que haberse sometido a irradiaciones de la médula ósea, es decir, a una eutanasia en la práctica,
lo que el profesor jamás le haría a su hijo. Y si nos encontramos frente a un adolescente que rebosa a salud, claramente todo cambia. Como vemos por lo dicho arriba, para los medicuchos no tiene ninguna importancia de qué tipo de leucemia se trate. Cuando su arte se vuelve impotente, y sucede siempre antes o después, dado que no se preocupa de los procesos psíquicos de una persona, aconsejando siempre el trasplante de médula ósea. El pronóstico de la leucemia linfoblástica se considera todavía como una de las más favorables dentro de las leucemias agudas. Por lo tanto, si se aconseja la última ratio, el medio extremo, entonces se entiende bien lo absurda que ellos mismos consideran la propia terapia, que por otro lado van elogiando constantemente. Aquí se ve muy claramente cómo toda la cuestión está al revés. La fase de reparación se llama siempre recaída. La enfermedad real y propia y la reducción de la médula ósea que ha precedido no interesan. La medicina llamada moderna no es otra cosa que una cura de los síntomas. Cualquier curandero del bosque se reiría frente a tanta arrogante ceguera. Médula occipital edematizada como expresión del conflicto de no deportividad, flecha a la izquierda, y de miedo en la nuca, flecha derecha, que se encuentra en vías de solución. En la radiografía a la derecha se ve osteólisis de la cabeza de la tibia como expresión del conflicto de desvaloración por no deportividad. 21.9.22 Leucemia linfoblástica aguda a causa de 3 conflictos de desvaloración de sí. 1. Conflicto de desvaloración de sí. Conflicto sexual y de susto imprevisto a los 10 años de edad. 2. A los 15 años la paciente suspende, aunque la madre es directora de una escuela superior. 3. La paciente queda fuera de la carrera femenina de 4 por 1000. Además, conflicto de miedo en la nuca y desde 1981 epilepsia. Esta muchacha zurda murió antes de cumplir los 16 años. Es verdad que no habría muerto si todos hubiesen colaborado y sobre todo si hubiesen entendido la nueva medicina. Murió por un error técnico, porque la enfermera que tenía que velar en su lecho se quedó dormida. Cuando la enfermera se despertó, la muchacha estaba muerta. Pero con eso no se quiere hacer ninguna acusación. Desgracias así sucederán siempre. Veréis lo difícil que es tratar casos tan graves. También actualmente cuando a un niño, al que por todas partes se le dice que no tiene ninguna probabilidad de sobrevivir, hay que infundirle la confianza de que todo volverá a ponerse bien. Porque sólo así un niño puede reconstruir nuevamente la autoestima. Y si al final consigue llegar a la solución del conflicto, y si tiene la esperanza de que lo conseguirá, se volverá muy delgado y cansado. Murió por un error técnico, porque la enfermera que tenía que velar en su lecho se quedó dormida. Cuando la enfermera se despertó, la muchacha estaba muerta. Pero con eso no se quiere hacer ninguna acusación. Desgracias así sucederán siempre. Veréis lo difícil que es tratar casos tan graves. También actualmente cuando a un niño, al que por todas partes se le dice que no tiene ninguna probabilidad de sobrevivir, hay que infundirle la confianza de que todo volverá a ponerse bien. Porque sólo así un niño puede reconstruir nuevamente la autoestima. Y si al final consigue llegar a la solución del conflicto, y si tiene la esperanza de que lo conseguirá, se volverá muy delgado y cansado. En ese punto todos los médicos gritan que entonces el niño no tiene ni una posibilidad de sobrevivir. Este continuo tira y afloja entre esperanza y pánico es algo insoportable para un niño pequeño que no se entera perfectamente de lo que sucede
y al que tan pronto se le dice que está en un estado demasiado crítico como para creer ciegamente en lo que se le dice, como por el contrario podría ser un niño de 8 o 9 años. A menudo estos niños o pequeños adultos de 15 o 16 años llevan ya a sus hombros una odisea a causa de los mecanismos penosos de este mundo, y son tan sensibles e inseguros que la más pequeña pelea con la familia les puede hacer sentir muy abatidos. Bajo este aspecto material, a esta muchacha de hecho no le faltaba nada, pero los padres se habían separado. Vivía con la madre y tenía 3 hermanos. La madre estaba fuera la mayor parte del tiempo, pues era director de un liceo femenino. Su ausencia la llenaban los abuelos, en particular el abuelo, al que la muchacha quería mucho. Cuando en 1980 el abuelo murió con solo 49 años, la muchacha, zurda, tenía 10 años y el mundo se le desplomó. Sufrió un DHS con conflicto sexual y de susto repentino, un conflicto de desvaloración de sí y un conflicto motor de no poder mantener al abuelo en el abrazo, como se puede ver en la TAC cerebral. Dado que la muchacha había crecido prácticamente sin padre y el abuelo, todavía joven, tenía realmente una personalidad notable, ella se había enamorado de él. Durante muchos meses soñó cada noche con el abuelo. Estaba cambiada, tenía una depresión. A su alrededor eso se atribuyó a que estaba muy apegada al abuelo. En realidad era la expresión del conflicto sexual, tal y como se produce en una zurda. No sabemos con precisión cuándo se resolvió el conflicto. La madre dice que unos 8 o 10 meses después ya no estaba tan triste. 2 meses más tarde tuvo su primera crisis epiléptica, una vez que había soñado nuevamente con el abuelo. Siguió un segundo ataque. Después, durante 2 años nada más. No estaba ni mucho menos deprimida. A los 11 años tuvo la regla, a la que siguieron menstruaciones regulares. A los 13 años tuvo una pelea muy fuerte con un profesor, que podría haber causado un nuevo conflicto de desvaloración de sí. Después de estos altercados se refugiaba siempre en el pensamiento, según cuenta la madre, en los recuerdos del abuelo, y soñaba la feliz infancia que había pasado junto a los abuelos. En los 2 años siguientes, 83-84, tuvo unas 20 crisis epilépticas, y siempre, antes, había soñado con el abuelo. Entre el 84 y el 85 solo tuvo una crisis epiléptica. El sucesivo DHS de junio del 85 fue una desvaloración de sí por no deportividad, y en ese contexto un conflicto de impotencia, a causa de ser zurda con un foco cerebral a la derecha frontalmente, con quistes de los arcos branquiales en el cuello en la fase PCL. Ningún psicólogo juicioso creerá lo que ahora contaré. Sin embargo, es verdad porque me lo ha contado la misma muchacha. En mayo del 85, dado que era buena en la carrera de los 1000 metros, le dijeron que formaría parte del grupo para la carrera de los 4 por 1000 en los Juegos Deportivos de la Juventud Francesa en su región. Sin embargo, poco antes de estos Juegos, a finales de mayo, le dijeron que no la aceptaban. Dice que eso fue para ella mucho peor que cuando le dijeron 14 días después, que había suspendido, aunque la madre era la directora de la escuela. Sostengo que eso constituyó otro DHS en el período en el que estaba activo el conflicto de desvaloración de sí por no deportividad. En cualquier caso, cuando 4 semanas más tarde se encontraba con la abuela de vacaciones, donde ella se sentía en casa, y la madre fue a buscarla, sacó toda su cólera y tuvo una fuerte pelea con la madre. Pero para ella eso no solo fue un conflicto, sino más bien una especie de liberación, y desde ese momento se sintió mejor. De hecho, pensaba que la madre, directora, era la responsable de sus fracasos. Este desfogue del alma fue para ella la solución del conflicto de desvaloración de sí. Por lo tanto, podemos fecharla con precisión,
porque la muchacha desde el comienzo de mayo hasta la mitad de julio había comido poquísimo, pero desde entonces tuvo mejor apetito y cogió peso. Pero a finales de julio, cuando quiso entrenarse corriendo por la playa, como hacía normalmente con sus abuelos, no lo consiguió. El padre le dijo: «¿Qué pasa? No estás en forma, estás cansada y flaca, y hace solo un mes te seleccionaron para correr los 1000 metros». En agosto del 85 se le hincharon los quistes de los arcos branquiales, de los 2 lados del cuello. Un buen signo de que la reparación del conflicto de impotencia estaba en curso. Le hicieron el cuadro hemático y todo resultó estar bien. De hecho, sí que todavía estaba en la fase leucémica antes del aumento de los leucocitos, mientras que en el control de septiembre los leucocitos habían subido rápidamente por encima de 100.000, signo de solución ya producida de su conflicto de desvaloración de sí por no deportividad. Solo con que estos controles desgraciados no se hubiesen hecho, no habría pasado nada. Comenzó el círculo vicioso. La comunicación del primer diagnóstico y pronóstico le causó a la muchacha un conflicto de miedo en la nuca, que sin embargo fue seguido por la fase de reparación y por lo tanto por la quimio. Había entrado en esta cruel tortura de miedos, esperanzas, pronósticos pesimistas, pérdida del cabello, con un nuevo conflicto de desvaloración de sí. Después, otra vez la esperanza, incluso la promoción en marzo del 86 y un nuevo aumento de los leucocitos, que a su vez llevaba a otra quimio, cada vez más agresiva, y un comienzo de pérdida de la vista por el conflicto de miedo en la nuca. El 21 del 6 del 86 los médicos pusieron a la madre frente a la elección o de llevarse a casa a la niña o de sedarla con morfina. Con una quimioterapia muy agresiva, al final los trombocitos habían descendido a 0. La madre se llevó a casa a la niña haciéndole volver la esperanza. El día después, la muchacha se murió, como ya he dicho. Solo con que existiese un par de personas honestas en este mundo que me ayudasen a hacer que los niños no deban morir por esta medicina brutal, arrogante e insensata, que me echasen una mano para terminar el boicot de la nueva medicina, podríamos llegar a unas tasas de supervivencia extremadamente elevadas. Aquí vemos los diferentes puntos de impacto de la desvaloración de sí a nivel orgánico. Osteólisis de los huesos de la pelvis izquierda, como consecuencia del suspenso, paciente, esos cerdos, correspondiente a un conflicto de sí, bajo el nivel de la cintura. La desvaloración de sí por no deportividad, que podría ser la causa principal de la fase de reparación leucémica, se expresa siempre con focos osteolíticos del hueso del fémur, de la tibia o del peroné. A la izquierda vemos la osteólisis del trocánter. Al lado vemos una alteración, hasta ahora considerada como una enfermedad de Scheuermann, de las vértebras lumbares y torácicas, con reducción de las espigas y nódulos de Schmorl. Ninguna de las dos enfermedades aparece de modo autónomo, sino que a menudo están indicadas como síndrome. Se trata siempre de desvaloraciones de sí centrales, en este caso la muerte del abuelo y sus consecuencias podrían haber causado estas alteraciones, dado que ya no son frescas. En las TAC cerebrales se ve a la derecha peninsularmente el gran foco de Hammer del conflicto sexual y de susto repentino, pérdida del abuelo, que a causa de ser zurda se encuentra a la derecha. En posición occipital vemos los edemas de la médula cerebral y el conflicto de miedo en la nuca que se han potenciado, conllevando trágicas consecuencias, por lo que respecta a la funcionalidad de la facultad visual, que se ve fuertemente disminuida.
Es muy difícil decir a una muchacha joven que ha llegado al punto en el que apenas puede ver nada, que en realidad eso es una buena señal de curación, mientras que todos los otros médicos le dicen que se está muriendo. Naturalmente toda la brutalidad se consiente, dado que no se suponía que la psique tuviese una fuerza semejante en estos hechos, sino que se trataba, según la medicina oficial, de una cuestión que afectaba exclusivamente al nivel orgánico o celular. Pero si cada hecho, tenido objetivamente en sustancia, no es otra cosa que la imagen reflejada del alma y del ordenador cerebro, entonces durante decenios se han matado personas poniéndolas ante pronósticos brutales que han tenido su confirmación por efecto de esa brutalidad. También en esta radiografía de la zona mediana e inferior del hueso del fémur vemos una evidente descalcificación en los dos lados, justo por encima de la rodilla. Mirando estas imágenes se puede creer fácilmente lo que dice la muchacha, que la exclusión arbitraria de la carrera de los 4 por 1000 metros significó para ella una terrible desvaloración de sí. Hay que decirlo otra vez, no tiene importancia como nosotros o cualquier persona valoremos algo así. Lo único que cuenta es lo que ha representado para la muchacha en ese momento. Ella sigue diciendo que fue con mucho lo peor en ese período, después del ataque cerebral y el informe del hueso. No tenemos motivos para dudar de esa afirmación. 21.9.23 Diagnóstico: sarcoma de Ewing. En este caso encontramos una desvaloración de sí por no deportividad, con sucesiva fase de reparación. Un diagnóstico ampuloso de la medicina tradicional: sarcoma de Ewing, con leucemia, amputación inmediata de la pierna izquierda, quimioterapia y radiación, tasa de supervivencia con una pseudoterapia que genera pánico inferior al 5%. Terapia necesaria: ninguna, solo impedir que se caiga en el pánico. Además, como muestra colateral del ataque cerebral, tenemos un conflicto de territorio en solución. Los síntomas clínicos eran pulso rápido con fuertes subidas en la fase de reparación, arritmia, a causa del edema de la zona periinsular derecha. Un deportista holandés de 17 años, un adolescente, tenía dolores en la pantorrilla izquierda. Fue al médico de familia que lo mandó al radiólogo, quien descubrió una osteólisis en la parte superior de la fíbula. El radiólogo al paciente: mándame inmediatamente a tu madre. Quiero hablar con ella urgentemente, pero sin ti. El muchacho, en shock: es tan grave lo que me ha encontrado que no me lo puede decir. El radiólogo: es mejor que llame inmediatamente a vuestro médico de familia y que tus padres vayan a verlo a él. Fueron juntos al médico de familia, que dijo: es terrible. Se trata de un sarcoma de Ewing, un tumor óseo muy peligroso y de crecimiento rápido. Hay que actuar deprisa. Tengo que mandarlo inmediatamente a la clínica especializada de Ámsterdam. Este fue el segundo shock, todavía más terrible. Un día antes de la biopsia, en la clínica universitaria de Ámsterdam, el tío del muchacho, que era médico, vino a preguntarme: ¿qué se puede hacer con un sarcoma de Ewing? Le contesté: alegrarse, porque el conflicto ya se ha resuelto. Pregunta: ¿habla en serio? Respuesta: muy seriamente, no bromeo con cosas así. Mi sobrino tiene un sarcoma de Ewing en la fíbula izquierda. Los médicos le han dicho a mi hermana
y yo también lo he leído en los libros, que las posibilidades de supervivencia son como mucho el 5%. Y es así, dije, si se aplica el tratamiento que genera pánico de la medicina tradicional. De otro modo, las esperanzas de supervivencia son prácticamente del 100%. Increíble. He leído su libro solo en parte. Según usted, ¿cuál podría haber sido el conflicto del muchacho? Una desvaloración de sí por no deportividad. ¿Está seguro de ello? En base a su libro ya he discutido con los padres si ha habido cualquier problema en la relación padrastro-hijastro, y por lo tanto de autoestima o algo parecido. No, el joven tiene una osteólisis ósea en la fíbula, y cuando sucede eso se trata siempre de una desvaloración de sí por no deportividad. Pero el joven es deportista, se entrena mucho. Por lo que sé, no puede ser por eso. Estoy seguro de que se trata de eso, porque es lo único de que se puede tratar. ¿El muchacho juega en un equipo? Creo que sí, juega al voleibol, y creo que es bueno. Entonces, seguro que lo han sacado del equipo o lo han puesto como reserva. Es interesante, lo controlaré enseguida. El médico fue a Holanda, parece que no fue posible impedir la aguaspiración, aunque yo la había desaconsejado insistentemente. Por lo tanto, el médico fue a ver al muchacho en el hospital universitario junto con sus padres, es decir, la madre y el padrastro. Lo primero que constató fue que la aguaspiración fue un corte de 5 o 6 centímetros de largo, es decir, el periósteo de la fíbula ya había sido abierto, algo sobre lo que había puesto sobre aviso especialmente. Se dio cuenta de que el muchacho ya estaba en el pánico, porque le habían hecho los pronósticos tan brutales. Interrogó al joven respecto a su conflicto, y con estupor vio que no había habido ningún conflicto con el padrastro, como se suponía, ni tampoco una desvaloración de sí, sino aquella en el deporte, porque lo habían sacado del equipo para dejarlo en el banquillo. El tío siguió preguntando y le dijo que el médico de Colonia decía que el conflicto se había resuelto, pues de otro modo no tendría dolores. El muchacho dijo: sí, a finales de marzo decidí meterme a nadar, porque he ganado una carrera de 1000 metros. Poco tiempo después empezaron los dolores. El tío médico se quedó de piedra. Entonces se acercó para explicar al joven, que entendía bien el alemán, la nueva medicina, y le dijo que todo era exactamente como había pensado el médico de Colonia. Por lo tanto, se podía suponer que también el resto coincidiría. De hecho, había dicho que el tema no era peligroso. La osteólisis tenía que estar desde hacía tiempo nuevamente en fase de disminución y calcificación, lo que se podría ver también en el cerebro. Parecía que también el muchacho hubiese entendido, y el médico tuvo la sensación de que le volvió el coraje. En ese momento se abrió la puerta de la habitación y entró el médico del departamento, que fue al lado de la cama del joven y le dijo: en los próximos días tenemos que amputar la pierna izquierda porque la metástasis ha salido del hueso y corre por todos los tejidos. Se refería a un hematoma que se había formado tras la intervención quirúrgica. Y después tenemos que controlar los pulmones para comprobar que la metástasis no se ha difundido ahí. Quizás tengamos que extirpar también un pedazo del pulmón. Empezaremos inmediatamente con las irradiaciones y la suministración de citostáticos. En cualquier caso, sepa que un 5% de los casos lo supera. El tío de Colonia vio también él cómo la cara del muchacho palidecía con esta brutal declaración del pronóstico previsto. Se volvió blanco y sufrió un DHS de conflicto de miedo a la muerte. El médico del departamento había hablado, estaba contento de haberse liberado de la charla. Se dio la vuelta y salió. Toda la familia del muchacho se quedó de piedra. El tío médico seguidamente me dijo: Doctor Hammer, leyendo su libro no me había dado realmente cuenta, aunque a menudo haya tenido experiencias parecidas. Pero ha sido justo así como describe. Terrible, brutal, sin piedad.
Para este tipo de médicos no existe para nada la psique. Se trata solo de alguna célula enloquecida y de su eliminación mecánica. Me ha producido horror tener una prueba tan evidente. Aunando esfuerzos se consiguió levantar al muchacho. 2 días después vi nuevamente al muchacho en el apartamento del médico de Colonia. Pocas horas antes había estado en la consulta de un ortopeda que, después de haber oído hablar de sarcoma de Ewing, quería ingresarlo inmediatamente en una clínica. Seguidamente, sin embargo, diría que no era un sarcoma de Ewing. El muchacho había sufrido así otro shock. Cuando lo vi le pregunté: «Dime, Boris, entonces, cuando te pusieron en el banquillo, ¿tuviste alguna pelea o algo parecido?» Boris: «Sí, una pelea con el entrenador». Madre de Boris: «Pero si no has dicho nada hasta hoy, ¿por qué no nos habías hablado de ello?» Boris: «Porque me daba vergüenza, me sentía no deportivo, degradado, y no quería hablar de ello». Yo: «Boris, el hecho de que después de la pelea o a causa del entrenador no te dejaban jugar ha representado una desvaloración de sí de tipo deportivo o de no deportividad. Pero según la TAC que te han hecho hoy, el edema de la médula cerebral y el denominado foco de Hammer se ven bien a la derecha occipitalmente. Pero se ve también un conflicto de territorio que está en solución a la derecha peninsularmente. ¿Has sentido este shock conflictivo también como un conflicto de territorio?» Boris: «Sí, precisamente había perdido mi lugar en el equipo. Ha sido tan importante para mí porque desde hace mucho tiempo me alegraba con este campeonato. El último como juvenil. Pero todo ha terminado». Yo: «¿Y de qué modo se ha resuelto la cosa? ¿Has ganado una carrera de natación?» Boris: «Sí, también, pero de hecho a finales de marzo el campeonato había terminado. Los compañeros de equipo y también yo somos demasiado viejos para los próximos campeonatos juveniles. Ya no podíamos hacer nada». Yo: «Por lo tanto, el conflicto ha durado de 6 a 8 semanas». Boris: «Sí, más o menos, dado que la pelea con el entrenador se produjo a comienzos de febrero. Hay que añadir que Boris obviamente había tenido también una leucemia, de 15.000 a 20.000 leucocitos, que sin embargo se interpretó como sospecha de inflamación de la garganta o bronquitis, lo que no era realmente, sino que se trataba de una hematopoiesis de la médula ósea. Además, los médicos se habían dado cuenta de que tenía una fuerte arritmia sinusal del corazón. El pulso oscilaba continuamente entre las 60 y las 90 pulsaciones por minuto. Nadie conseguía explicárselo, pero según la TAC cerebral tenía que ser así, porque Boris había tenido un pequeño infarto cardíaco abortivo, guste o no guste este nombre. Por el resto, el sarcoma de Ewing no es otra cosa que una normalísima osteólisis o un cáncer óseo de desvaloración de sí. El tipo de imagen radiográfica que permite el diagnóstico de supuesto sarcoma de Ewing deriva del hecho de que a menudo en casos parecidos no se trata, como en el caso de este muchacho, de una única desvaloración de sí, sino de una desvaloración de sí con varias recaídas. Entonces se ven las osteólisis y las recalcificaciones, que en los rayos forman la típica imagen dishomogénea. El resultado histológico de los patólogos decía: por la abundante presencia de calcio no se ve nada. A los padres se les dijo entonces que con un procedimiento particular se quería descalcificar las células para ver si eran malignas, algo totalmente insensato. Desde hace tiempo todos los patólogos saben que el callo normal histológicamente no se puede distinguir del supuesto callo maligno, porque son simplemente idénticos. Por eso la mayor parte de los histopatólogos hoy en día utiliza el atributo maligno solo en base a las radiografías, sin entender nada. Es decir, no existe ninguna diferencia, dado que no existe ningún callo maligno.
Puede haber callo en exceso, igual que hay una cicatrización excesiva, queloide de cicatrización. Este callo excesivo es una proliferación del todo inocua, sin valor patológico, que sin más crea un impedimento mecánico y quizás necesite de una corrección, pero no tiene nada que ver con la enfermedad. La cosa podía haber terminado para Boris. Le dije que tenía que pensar que todo fue un mal sueño y que intentara vivir como antes. No supe si la cosa resultó, ni lo sabía tampoco el tío. De hecho, en Holanda todo el mecanismo de la medicina tradicional le caería nuevamente encima con la amenaza de una muerte inminente si no les dejaban hacer lo que estaba previsto. No puedo decir si los padres fueron capaces de resistir el acoso y derribo. Por desgracia, la nueva medicina no es solo una receta de éxito, sino que es absolutamente férrea si se hace caer nuevamente a los pacientes en el pánico, sobre todo en el pánico a la muerte. Durante la primera edición de este libro me llegó una noticia funesta cuando pasé a ver al colega de Colonia para preguntarle cómo estaba el joven paciente, holandés. Sí, le han amputado la pierna, dijo lacónicamente. Pero no puede ser verdad, lo interrumpí. El muchacho tenía que estar curado ya desde hace mucho tiempo. Y lo estaba, dijo el médico. Pero un día fue con sus padres a hacer un control en la clínica universitaria. Allí vieron que todo estaba bien. La fíbula estaba nuevamente bien calcificada. Los valores sanguíneos habían vuelto a la normalidad, incluido el número de leucocitos. Todo un colegio de médicos y psicólogos le dijeron: ahora está en completa remisión, pero quién sabe por cuánto tiempo. Ahora es el momento favorable para amputar la pierna, mientras dure la remisión total. El pobre muchacho se dejó convencer por los ignorantes, aunque veía que estaba bien y no tenía ninguna molestia, y que todos los informes eran completamente normales. Perfectamente sano como estaba, se dejó amputar la pierna. Después de haberse despertado de la anestesia y darse cuenta que la pierna había sido amputada, dijo: «Gracias a Dios, ahora el eterno tira y afloja finalmente ha terminado. Ahora me dejarán en paz». Solo pude balbucear: «¿Y usted no lo ha impedido?». «¿Cómo habría podido, dado que tenía que decidir él mismo?» Fui velozmente para llorar desde lo profundo del alma toda mi rabia y mi disgusto frente a tanto cinismo de esta medicina brutal y primitiva. Ninguno de aquellos médicos le habría amputado la pierna a su propio hijo, estando perfectamente sano. Lo hacen solo con los extraños, por puro dogmatismo. Es realmente la hora de que a estos llamados médicos y psicólogos se les impida ejercitar la profesión. Nunca ha habido tantos médicos estúpidos en el mundo como hoy en día. Además de la desvaloración de sí por no deportividad, el paciente sufrió, con el mismo DHS, también un conflicto de territorio, porque ya no estaba a su puesto, que había sido ocupado por otro. Se podría decir también, había perdido su territorio. Como consecuencia, a la derecha peninsularmente se ve un FH. Los médicos holandeses se asombraban del hecho de que el muchacho tuviese un raro tipo de arritmia sinusal. El pulso tenía continuas oscilaciones imprevistas, con diferencias de 20 a 30 latidos. Claramente el muchacho tenía un infarto cardíaco abortivo. Las flechas indican el foco de la osteólisis, sarcoma de Ewing, en la fíbula izquierda. En este trazado la fíbula se espesa. Sin embargo, entre la tibia y la fíbula, trazado, se ve todavía una discreta hinchazón del periósteo, signo del edema presente. Esta dilatación del periósteo, que es muy dolorosa, es la causa de los dolores óseos en la fase de reparación tras la osteólisis ósea. Obviamente también en esta fase el muchacho tenía
una leucocitosis con 15.000, 20.000 leucocitos, que sin embargo se malinterpreta como infección accidental. A la derecha, occipitalmente en la médula, se ve claramente el FH relativo a la osteólisis. Toda la médula está más oscura de lo habitual, signo de que de hecho el conflicto ha golpeado en un punto, pero que estaba involucrada toda la autoestima, como por regla sucede en los jóvenes y como es comprensible que suceda. Cualquier persona construye su autoestima en base a las propias capacidades y características particulares. Un atleta de 17 años, por ejemplo, en el campo del deporte. 21.9.24 Conflicto de desvaloración de sí y de intento de suicidio tras el suspenso del examen de madurez a los 16 años. No sabemos mucho de este estudiante de 17 años francés que tiene una leucemia linfoblástica aguda. El caso llega de un médico francés que cura al muchacho. El padre de este joven es profesor y su hijo siempre quería ser como él. Sin embargo, cuando a los 16 años no superó el examen del instituto, sufrió un DHS con conflicto de desvaloración de sí y conflicto de miedo en la nuca. Le parecía que el mundo se rompiese a sus pies. El muchacho cometió un intento de suicidio. En Francia, sin embargo, las vacaciones estivales, que son muy largas, tienen un efecto curativo, por cuanto consiguen crear una distancia, como en este caso. En octubre, cuando comenzó el nuevo año escolar y se dio cuenta de que el mundo no se venía abajo, todo estuvo nuevamente bien, el conflicto se resolvió. El joven se sentía entonces muy cansado. Tenía buen apetito, dormía bien, pero tenía dificultades en el ojo izquierdo. En noviembre, los médicos de la clínica universitaria de su distrito le encontraron una leucemia. A petición de un médico francés que trabaja según la nueva medicina, se hicieron radiografías y TAC cerebrales. En estas dos imágenes se ven las osteólisis occipitalmente y frontalmente. En la columna vertebral lumbar hay una redicción de las espigas, en el sentido de un síndrome de Scheuermann. Osteólisis de la caja craneal, desvaloración de sí intelectual. Osteólisis de la columna vertebral, desvaloración de sí del elemento central de la estima de sí. En las imágenes de las TAC cerebrales, que no son técnicamente muy buenas, es mucho más interesante el hecho de que los ventrículos laterales están totalmente comprimidos, signo de una presión uniforme bilateral en la médula cerebral. Así aparece en el cerebro una típica leucemia infantil. Entonces, a pesar de todo, las imágenes son interesantes. A la derecha occipitalmente, en la foto central, vemos la flecha del relé de miedo en la nuca o de la corteza visual derecha. Todos los conflictos están resueltos. Un caso así no debería comportar ninguna dificultad si se trata adecuadamente según la nueva medicina. 21.9.25 Leucemia mieloide crónica en una mujer rica e infeliz. La vida no les reserva a todas las personas una historia bonita. Aparentemente todos desean la suerte de la tranquilidad, pero cuando la tienen desean otra cosa. Este caso de una leucemia crónica, hasta 20.000 leucocitos por milímetro cúbico y una rápida vuelta a la normalidad desde hace años, afecta a una mujer rica e infeliz, una de las muchas señoras de nuestra sociedad del bienestar, que vegetan en una vida maravillosa, pero que sin embargo son infelices. De hecho, normalmente siguen continuamente al marido infiel, que está deseando pasar un alegre fin de semana con la secretaria, en lugar de compartir con la mujer la tranquilidad doméstica. En el caso de esta paciente se había llegado a una fuerte pelea cuando el marido, un notario,
quería dejar en casa a la mujer para irse a esquiar. Ella sufrió un conflicto de miedo con asco, flecha de la última ataque cerebral, y un conflicto de desvaloración de sí generalizado, porque se sentía falta de valor. El conflicto de miedo con asco dependía del hecho de que la paciente se asqueaba por las amigas guarras del marido, que después volvía a dormir con ella. Con esa hipoglucemia permanente surge también la denominada obesidad debida a la preocupación. Se trata de un conflicto que se ha extendido hasta el mesencéfalo, y por esto se ha manifestado una hipoglicemia. Se encuentra frontalmente del giro precentral. De otra manera la mujer habría presentado una parálisis. El conflicto de miedo con asco y el conflicto de desvaloración de sí siempre tenían como recaída cuando el marido, sin preocuparse por su mujer, se iba a esquiar o a alguna otra parte. El conflicto volvía siempre a resolverse, y en la imagen cerebral se podía ver lo siguiente. Aquí tanto el conflicto de miedo con asco, ver el gran círculo oscuro, está por casualidad en un momento de solución, como también el conflicto de desvaloración de sí generalizado, ved el gran edema en toda la médula, casi como en los niños, leucemia infantil. La consecuencia de esas reconciliaciones temporales conllevaba regularmente que la paciente, además de los 20.000 leucocitos, tuviese dolores en todas las articulaciones, por todas partes. En efecto, era justo así. Pero el marido entonces decía: mi mujer está loca, ¿cómo puede tener dolor por todos los sitios? No es posible. Decía eso y se iba otra vez a esquiar. En ese punto la mujer decidía empezar otra violenta pelea. En general tenía la peor parte, y así los dos conflictos de miedo con asco y de desvaloración de sí se representaban con mayor frecuencia. Exactamente con la misma regularidad volvía también la fase de reparación, que llamamos por lo tanto leucemia crónica. 21.9.26 Leucemia indiferenciada aguda y cáncer hepático. En este caso llamado erróneamente infiltrado leucémico, por despido a los 45 años en condiciones humillantes. El caso tiene que ver con un paciente de 45 años de la Clínica Universitaria de Hamburgo, con una denominada leucemia indiferenciada aguda. Se le detectó una serie de osteólisis en la pelvis, en la columna vertebral y en la caja craneal. Ver las dos primeras radiografías. Además, un carcinoma pleúrico a la izquierda y quistes de los conductos de los arcos branquiales de los dos lados, erróneamente llamados por la medicina oficial linfonodos del cuello. Los médicos no le daban ninguna esperanza, como se deduce del dossier del médico. El paciente de 45 años trabaja en la caja mutua de su pueblo. En abril del 82, la caja de enfermedad local decide pasar a la elaboración de los datos con ordenador. Algunos días después tiene lugar una reunión de los trabajadores en la que se discute la reestructuración del personal. En realidad, sin que el paciente lo supiese, ya se habían puesto de acuerdo a sus espaldas en que el paciente tenía que ser despedido. En esta reunión al paciente lo mandaron fuera, como a un estudiantillo, todo sin preaviso. El paciente encontró eso humillante porque una cosa así no había pasado jamás en la caja de enfermedad local. Cuando lo hicieron volver a entrar, el director le comunicó que tenían que despedirlo. El paciente estaba completamente destruido, tanto más porque por aquella zona de campo no era posible que un hombre de 45 años encontrase un nuevo puesto de trabajo, y al final tendría que acogerse a una jubilación anticipada, como el paciente comprendió inmediatamente. Además de la sensación de que se le abriese la tierra bajo los pies, sentía humillación, vergüenza y sentía que no valía nada, lo que causó que se despedazara su autoestima.
Además, habría podido explicar por el rencor en el territorio que experimentaba. Como él mismo cuenta, estaba allí rígido y visiblemente pálido, incapaz de decir ni una palabra. Hicieron falta algunos minutos antes de que consiguiese decir algo. La discusión a solas se dejó para más tarde, pero de hecho no tuvo lugar hasta el día siguiente. En los siguientes 4 meses el paciente permaneció en simpaticotonía. Se obsesionó día y noche con su falta de valor. Adelgazó 12 kilos. Estaba continuamente enfadado. Después de 4 meses se produjo la conflictólisis. El paciente ya se había acogido a su jubilación anticipada y se dio cuenta de que no estaba tan mal. Estaba cogiendo peso rápidamente y dormía nuevamente bien. 2 meses más tarde, en el medio de este bienestar, se le hizo el diagnóstico de leucemia, totalmente inesperada, dado que se sentía perfectamente. Este shock desencadenó al momento otro DHS, un DHS del miedo al cáncer, causando quistes de los conductos de los arcos branquiales. En la taca a la derecha, arriba se ve claramente la médula oscurecida, edematosa. Frontalmente a la derecha, el edema perifocal, los quistes de los arcos branquiales en el cuello. Ahora se hablaba de leucemia con metástasis. La TAC cerebral se hace cuando el paciente apenas había salido, CL, del miedo del cáncer, FH relativo de miedo frontal, ver flecha. El círculo vicioso aquí está en el hecho de que el shock de diagnóstico y de pronóstico había causado, además del miedo al cáncer, una nueva desvaloración de sí, y la conflictólisis, una nueva leucemia. En este tipo de conflicto de desvaloración de sí, ¿qué punto podría ser más típico de las osteólisis? ¿En la zona de la caja craneal o en la zona de la columna vertebral cervical? En este caso, esa osteólisis, muy bien delimitada, se consideró un infiltrado leucémico o metástasis. En realidad, corresponde exactamente a una parte de la médula cerebral, llamada metástasis cerebral. En la precedente imagen de TAC a la derecha frontalmente. Frontalmente a este FH encontramos el FH de los quistes de los conductos de los arcos branquiales, nódulos tumorales del cuello. La osteólisis de la caja craneal se encuentra un poco a la izquierda respecto a la línea central. Difícilmente se encuentra una correlación más convincente entre el contenido conflictivo, el foco de Hammer en el cerebro y el cáncer, o la osteólisis en el órgano. Pero no solo eso tiene que concordar, sino también todo el desarrollo tiene que coincidir exactamente con el resto del proceso. Si consideramos esos conflictos de desvaloración de sí llamados intelectuales morales, porque para el paciente ponen en duda una regla social de tal manera que se ve obligado a pensar continuamente: no puede ser verdad que para mis amigos o compañeros de trabajo no cuente la confianza y la rectitud, la amistad y la moral. En ese caso, estos conflictos son evidentemente muy claros en los 3 niveles. Por lo demás, también un animal podría obviamente sufrir el mismo conflicto. Imaginaos que debe sentir uno de esos miles de perros que en verano se abandonan en las carreteras, cuando de un modo totalmente incomprensible para nuestro compañero animal se ve engañado, abandonado porque en vacaciones ya no sirve. En estas imágenes prácticamente vemos el lado rencoroso de la medalla. En la TAC de al lado, la flecha de la derecha muestra el relé del rencor o el rencor en el territorio. Aquí incluso conseguimos ver diferenciadamente el punto de impacto, punta de la flecha. Las siguientes imágenes del mismo paciente nos muestran por qué, en el cuadro patológico de la leucemia, no ha sido posible nunca individuar un sistema en referencia a los huesos. De hecho, el paciente era leucémico desde hacía mucho tiempo. No había ninguna osteólisis
y las que habían estado presentes desde hacía tiempo se habían recalcificado gracias a la formación de nuevo callo. Vemos una estructura ósea de las vértebras muy dishomogénea, que están permeadas por recalcificaciones totalmente recientes, pero que anteriormente debieron ser desmineralizadas. Por suerte ninguna de ellas se ha roto, pues de otro modo se habría llegado pronto a un fin trágico. El lado conflictivo de la imagen es la desvaloración de sí en el plano intelectual moral. Se trata de justicia, confianza, credibilidad. También en esta imagen de la cabeza del húmero izquierdo vemos una estructura ósea dishomogénea a causa de la presencia de callo en una región antes osteolizada. La cabeza del húmero está ya ampliamente remineralizada, mientras que el cuello del húmero adyacente presenta todavía osteoporosis. El lado conflictivo de la imagen es este. El paciente es un hombre muy paternal y bonachón. Siempre ha considerado a sus colegas como hijos grandes. Jamás habría pensado que en su propio puesto de trabajo le pudiesen traicionar de ese modo. Siente la cosa como una desvaloración de sí en el tipo de relación especial que tenía con ellos. Esta imagen está particularmente bien hecha. La gran mancha oscura del medio no es, de hecho, una osteólisis, sino una superposición de gas intestinal. Por el contrario, el cuerpo vertebral está osteolizado, y en la fase de reparación, de hecho, el periósteo elevado del edema óseo está hinchado ventralmente. Esta tensión de la cápsula periostal duele mucho. Si esos cojines periostales oprimen los nervios, entonces duele más. Si en estos casos se suministran calmantes, que tienen comportamientos vagotrópicos, la tensión de la cápsula periostal aumenta todavía más. La presión del edema eventualmente se vuelve mayor y también los dolores se hacen más intensos. En la mayor parte de los casos, operados como prolaxis de los discos intervertebrales, solamente se trataba de diagnósticos erróneos. Sé, desde el tiempo en que era asistente médico en neurocirugía, que con semejantes operaciones nunca hemos encontrado nada. La flecha a la derecha de arriba, que está dorsalmente sobre esta cuarta vértebra lumbar, indica una osteólisis ya casi completamente recalcificada en la zona dorsocraneal de la vértebra. Las flechas a la izquierda indican la hinchazón periostal, muy bien visible ventralmente del cuerpo vertebral. Se trata justo de una radiografía impresionante. Cuando en las osteólisis y en el saco periostal se ha formado suficiente callo, comienza la consolidación de la masa callosa. Al final, el hueso es más espeso y sólido que antes. Es justo este el sentido biológico de este proceso. Este paciente ha conseguido superar todo y está bien, y lo estará por más de 10 años. 21.9.27. Locura de la medicina oficial. Las denominadas metástasis osteoblásticas, igual que forman tejido óseo. He incluido en el texto esta imagen y las siguientes porque ilustran muy bien la locura de los diagnósticos de la medicina tradicional. Este paciente de 64 años va a un urólogo desde hace años para hacer controles de la próstata. Conflicto, divorcio, nuevo matrimonio. A causa de estas fotografías, un día el doctor se le presentó con una cara larga y le explicó que le quedaban pocas semanas de vida, que todo el vientre estaba lleno de metástasis. Entiéndase la mancha blanca. El informe del radiólogo había hablado de metástasis osteoblástica. Con eso ya se había pronunciado la condena a muerte. Cuando el paciente vino a mí con sus lastras durante un seminario en Mallorca, le pude explicar cosas que lo alegraron mucho. Seguidamente hicimos una película en el mar y nos reímos mucho juntos. El lóbulo posterior agrandado de la próstata
flecha de abajo a la izquierda, está atravesando una tuberculosis líquida gaseosa, sudor nocturno, y produce un desplazamiento a recto de la posición central hacia la derecha. Los puntos óseos blancos, por ejemplo la flecha de arriba, son exosteólisis recalcificadas y muestran que el paciente, que ahora está de nuevo felizmente casado, ha resuelto positivamente su conflicto de desvaloración de sí. En el vientre no valgo nada. Eso no excluye que flecha de arriba a la derecha no pueda sufrir una nueva y pequeña osteólisis coincidiendo con una nueva recaída en las zonas recalcificadas. De candidato a la muerte, en el giro de unos pocos minutos, volvió a ser un hombre alegre que seguía preguntándose desconcertado: «Doctor, ¿de verdad cree que todo está ahí?». Para estos pacientes literalmente asustados de morir es mucho más difícil tener la certeza de que vuelve a estar sano. En este caso, cuando la TBC en curso se termine. Y que de hecho no han estado realmente enfermos nunca, que creer en una muerte inevitable al cabo de unas pocas semanas. Final de la lectura de este capítulo número 21, último capítulo de esta primera parte de la obra del Dr. Hammer, El testamento de una nueva medicina. Nos queda por acompañarnos en una segunda parte de este libro. Muchas gracias por la compañía, por estudiar juntos, por enfrentarnos al paradigma instalado, de alguna manera por acompañar a Hammer y dejarnos acompañar por él y todos los esfuerzos, todas las investigaciones, las demostraciones que a mi parecer alientan contundentemente a mover nuestras cosmovisiones en pos de unas relaciones más amorosas, más justas, más humanas. Nos encontramos entonces en la próxima aventura. Un gran abrazo.